Bueno, chicos, pues vamos a avanzar con otro tema de la clase que tiene que ver con los enlaces, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de los enlaces. La última clase previa al examen hablamos acerca de la tabla periódica. Ya no abundaremos mucho más en tabla periódica. Hemos dicho ya lo necesario y ahora es importante que nosotros avancemos con lo que tiene que ver con los enlaces. Permítanme tantito, ahorita les voy a poner la pantalla. Muy bien, allí está. Ustedes lo tienen en su antología para que lo puedan visualizar y también lo podamos trabajar. Ayúdame, por favor, Carlitos, ayúdame con el concepto de lo que es enlace, lo que tiene que ver con los dos primeros párrafos y le da lectura. Gracias. Los primeros dos párrafos. Los dos párrafos. Sí, por favor. Dice. Espera. Dice, el enlace químico es la fuerza que mantiene unido a dos átomos o iones de carga opuesta. Al unirse los átomos, la materia sufre una transformación. De igual manera, si rompemos esta unión, estamos realizando un cambio en la estructura de la materia. Por lo tanto, en toda transformación que sufre la materia existe formación o ruptura de enlaces químicos. Muy bien. En toda la formación, ¿verdad? En toda la conformación de la materia puede haber formación o puede haber ruptura de enlaces. Porque recuerden que la materia está en constante movimiento, es dinámica, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, gracias. Sabdi, ayúdame con el tercer párrafo. Actualmente, gracias a la ayuda de la difracción de rayos X, se ha estudiado las moléculas y se han podido determinar sus formas geométricas, igualmente su estructura tridimensional, así como la existencia de fuerzas de interacción molecular, como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van de Waals. Muy bien, gracias. Ahora tenemos aquí un pequeño cuadrito, ¿verdad? El tema, pues lo que estamos viendo, ya dijimos que son los enlaces químicos, y dice que los enlaces químicos se dividen o se subdividen en dos. Fuerzas intramoleculares. A ver, Fernanda Aceituno, dígame usted, por favor, ¿qué entiende por fuerzas intramoleculares? Y si no tuviera la respuesta, alguien que nos apoye de los demás compañeros, ¿qué entienden por fuerzas intramoleculares? Pues no sé, profe, quizá algo que esté dentro de una molécula o algo así, desconozco de ese tema. Desconoce ese tema, pero ¿por qué se atrevió a decir eso que mencionó? Por el intra, ¿no? Pues supongo que es de dentro de una molécula. Porque dice intramoleculares. Exactamente, hacia allá vamos, gracias. Gracias, Jean-Philippe. Sin duda, muchachos, que los elementos se encuentran dispersos en la naturaleza y la naturaleza misma de los elementos es siempre buscar a alguien con quien unirse para formar compuestos. Y esta unión entre elementos para formar compuestos solo se puede lograr gracias a las fuerzas que hay, fuerzas de atracción que hay al interior de las moléculas. Y como bien lo mencionó Felipe, ¿verdad? A esta se le conoce como las fuerzas intermoleculares, es decir,
lo que hay al interior de la molécula. Entiéndase la molécula como la unión de dos o más elementos. A eso se le conoce como la fuerza intramolecular. Muy bien. Y ahí nos seguimos para no perder la línea. Fuerzas intramoleculares, es decir, para que se formen las moléculas al interior de la molécula, existen esas fuerzas que permiten que los elementos permanezcan unidos. Y esas fuerzas intramoleculares pueden ser de tres tipos. De tres tipos. Allí tenemos el tipo iónico. Ya ustedes saben a qué se refiere un enlace de tipo iónico. ¿Alguien me puede decir cuándo estamos hablando de un enlace de tipo iónico? ¿Quién dice yo? Kenner, ¿puede repetirlo, por favor? Cuando es metal con no metal. Muy bien. Cuando se une, ¿verdad? Un metal con un no metal, que ya en la tabla periódica hemos hablado quiénes son metales y quiénes son no metales, ya ustedes los identifican más fácil. Entonces, cuando se une un metal con un no metal, podemos estar hablando de un enlace de tipo iónico. Gracias, Kenner. Muy bien. Enlace covalente. Covalente. Dice que los puede haber, perdón, puede haber de tres tipos. El enlace covalente, si van siguiendo la línea, dice que puede ser de tres tipos. Enlace covalente, voy a cambiarle el color. Enlace covalente no polar, enlace covalente polar y enlace covalente coordinado. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuándo estamos hablando de un enlace covalente no polar? Cuando es negativo. Cuando es negativo, ¿cómo? A ver, trátanos de dar un poquito más de luz. O sea que, por ejemplo, dos elementos sean metales o no metales, y sus átomos son, no sé, negativos o positivos, supongo, quiero pensar. Hay algo ahí como que no. Pero, Pero, profe, ¿tiene algo que ver con polos opuestos y algo así o no? sí, un poquito. Entonces, supongo que cuando es no polar, los polos se repelen y cuando es polar se atraen. Y cuando es coordinado, supongo que es una combinación de los polar y no polar. No sé, profe, si esté bien, quizá no. Sí, todas sus aportaciones son valiosas, sin embargo necesitamos hacer precisiones, y eso es lo que nos está fallando ahorita, un poquito. Búsquenla ahí en el Google. Les voy a dar un minutito para que Cuando lo son chequen ahí. iguales, Un minutito y ahorita comentamos, ¿sale? Muy bien, regresamos. Ahora sí vamos a comentar. Espero que esto se vuelva una charla. Muy bien, adelante. ¿Qué me pueden decir entonces del enlace covalente no polar? Investigué, profe, que
Se forma entre átomos iguales y la diferencia de la electronegatividad debe ser 0 o muy pequeña. Gracias. Gracias, Felipe. Sin embargo, hay que precisar todavía un poquito más. Se da entre átomos iguales. Perfecto. ¿Qué característica deben tener estos átomos? En este enlace, los electrones son atraídos por ambos núcleos con la misma intensidad, generando moléculas cuya nube electrónica es uniforme. Muy bien. La característica que nosotros debemos tomar en cuenta, anótenlo por allí, es que los enlaces covalentes no polares, ¿verdad? Son aquellos que se van a dar entre elementos de la misma naturaleza, es decir, dos no metales. Pero estos dos no metales tienen la característica de que son iguales, ¿sí? Es decir, se va a unir un átomo de flúor, ¿no? Se va a unir un átomo de flúor con otro átomo de flúor y date cuenta que los dos son no metales, pero estamos hablando de el mismo tipo de elementos y entonces aquí podemos decir que es un enlace covalente no polar. Muy bien, excelente. Avanzamos. Vamos, bueno, pregunto. ¿Quedó claro? Si no, me regreso. Sí. Ok. Bueno, por mí sí, pero no sé mis compañeros. Escucho. Muy bien. Entonces avanzamos. Kenner, veo que dice ahí como que no. ¿No quedó claro o no hay duda? Kennercito. Bueno, muy bien. Creo que avanzamos, no hay duda. Vamos ahora con el enlace covalente polar. ¿Qué me pueden decir del enlace covalente polar? Vamos, ya tuvimos tiempo de buscarlo. ¿Alguien puede decirnos algo? ¿O empiezo a nombrar? Los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más cerca de un átomo que del otro. Muy bien. Ahí está una característica. Vamos a hablar un poquito en palabras más simples, más sencillas. A ver, ahí estoy viendo la carita de Heidi. Heidi, si me ayuda, por favor, ¿cuál es su concepto, cuál es su aportación acerca del enlace covalente polar? Pues en lo que he estado investigando dice que el enlace de coordinación es conocido como enlace donativo o enlace bipolar. No. Estamos hablando del polar. Todavía no llegamos al coordinado, hija. Cierto. Estamos hablando del polar. ¿Puedo yo, profe? Adelante, hijo. Un enlace polar es un enlace covalente entre dos átomos en donde los electrones que forman el enlace se distribuyen desigualmente. Ese es el enlace polar. Muy bien. Excelente. Podemos decir también, gracias Esteban, podemos decir también que son enlaces que se dan, ¿verdad?, entre elementos no metálicos también, elementos no metálicos, pero estos tienen la característica de que estos dos no metales son diferentes. Por ejemplo,
podemos hablar del ácido clorhídrico, HCl, ¿verdad? Porque el hidrógeno es no metal, el cloro es no metal, pero los dos elementos son diferentes y se van a los extremos. En este caso, uno es el que aporta, se queda con toda la ganancia, y, perdón, uno es el que aporta todo y el otro es el que se queda con toda la ganancia. Por eso dice se van a los extremos, pero la característica distintiva es que se dan entre dos no metales diferentes. Bueno, avanzamos. Ahora sí, Heidi, arráncate. Pues decía que son dos electrones, bueno, un par de electrones que comparten dos átomos y es portador solo uno de ellos. Muy bien. Están coordinados, ¿verdad? Aquí, cuidado ahí con los gestos. Están coordinados. Están coordinados. Es decir, uno es el que va a proporcionar y otro es el que va a recibir. Está todo perfectamente coordinado. Coordinado. Por eso se llama enlace covalente coordinado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Profe, no alcancé a notar lo del no polar, así con la breve definición que usted le dio. No polar. Dijimos que se da entre dos no metales y estos no metales son diferentes. Y anotamos allí un ejemplo. Les ponía el ácido clorhídrico, HCl, ¿verdad? Los dos son no metales diferentes y entonces uno cede toda su carga y el otro se apropia. Por eso dice que de manera no equitativa. Bueno, muy bien. Avanzamos entonces. Si no hubiera alguna otra pregunta, avanzamos. Bueno. Vamos con las fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Si unas son intra y las otras son inter, ¿verdad? Es decir, hacia afuera de las moléculas. Imagínese usted que tiene un balde de agua, un recipiente con agua. En palabras sencillas para que ustedes lo entiendan. Tiene un recipiente con agua, ¿cómo le hacen para que todas esas moléculas de agua permanezcan juntas? ¿Sí? El agua, aquí tengo mi agua, está hacia abajo, si yo lo muevo, se sigue, permanecen juntas y juntas se van hacia el otro extremo y juntas regresan. No se separan. ¿Cómo le hacen para que todas esas moléculas de agua, ¿verdad?, permanezcan unidas, permanezcan juntas? Para eso existen las fuerzas intermoleculares, es decir, hacia afuera de la molécula. Bueno, ya me uní con otro elemento. Soy una molécula de agua. Soy una molécula de agua. Pero allá hay más moléculas de agua. ¿Cómo le hacemos para permanecer juntas? Pues echamos mano, usamos lo que conocemos como las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares existen dos: puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Muy bien, chicos, hasta aquí le vamos a dejar.
espero que hayamos sido claros en este asunto de los enlaces. Dijimos que hay intramoleculares y las hay intermoleculares. Ya explicamos todas y cada una de ellas. Tarea, actividad. Va a estar muy sencilla. Este mapa que ustedes están viendo aquí, este mapa conceptual, mapa de conceptos que ustedes están viendo aquí, lo van a convertir en mapa mental. Es decir, busco una fuerza intramolecular, un ejemplo de elementos de fuerza intramolecular, o trato de imaginarme en base a la explicación cómo es que se unirían los elementos. Pongan un átomo de hidrógeno, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno, perdón, y uno de oxígeno, con manitas, ojitos, y que se tomen de la mano. Y aquí estoy representando un enlace intramolecular. Luego ya tienen al grupito de 3, ¿verdad? H2O, y allá a la distancia otro grupito de 3, H2O. Y entonces se unen, buscan hacer grupo para representar fuerzas intermoleculares. Y así le van buscando la forma como puedan ilustrar todos y cada uno de los ejemplos que hemos visto. Voy a dejar de proyectar. El metálico creo que no lo dijo. Si no lo dijimos, no hay problema. Lo revisamos la próxima clase. Pero si lo pueden ustedes investigar, también me ayudarían muchísimo. ¿Sale? Para que no quede inconcluso este tema. Voy a dejar de grabar. No se me vayan. Tengo algo que decirles.